un plan Renove de electrodomésticos de 1 millón de euros a desarrollar en los próximos 10 meses en convocatoria abierta. Es decir, en cualquier momento de estos próximos 10 meses se puede solicitar y las ayudas estarán entre 105 y 125 euros por electrodoméstico, en función de criterios que tienen que ver con la eficiencia energética. Beneficiarios todos aquellos establecimientos que vendan electrodomésticos, los beneficiarios finales son los ciudadanos que lo compran, siempre que sea para su uso particular y a ubicar en su residencia particular, ¿no? Esto va a tener un efecto multiplicador, era una demanda también que en estos meses se nos había hecho por parte del sector, un sector que yo creo que es un buen ejemplo de lo que puede significar los planes de estímulo, que tanto demandamos en la anterior legislatura y que hemos puesto en marcha, estamos poniendo en marcha y que lo seguiremos poniendo en marcha para otros sectores. Creo que es una muy buena oportunidad de poder ayudar a sectores que han atravesado muchas dificultades con ocasión de esta crisis y que evidentemente nos van a ayudar en el crecimiento a lo largo de los próximos meses y de los próximos años, ¿no? Un esfuerzo de competitividad y un esfuerzo de precio, hay que estar a su lado ayudando a que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Yo creo que estos son dos buenos ejemplos de lo que significa predicar menos y dar más trigo, es decir, intentar hacer aquello que se puede hacer desde las administraciones, que es fomentar el cambio de mentalidad que representa la investigación, el desarrollo y la innovación, y por otro lado, planes de estímulo muy concretos que tienen que ver con la vida diaria de la gente y que van a servir sin duda alguna para aumentar el crecimiento económico en los próximos meses en todos y cada uno de los sectores.